Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. El pastor Giovanni Gómez de la Iglesia Bautista La Viña, una vez más hablándole. Gracias por darnos el privilegio nuevamente de entrar a lo más íntimo de sus hogares en este domingo 3 de mayo del año 2020. Es increíble saber que ya estamos cerca, pero muy cerca, de volver nuevamente a casa, a congregarnos en nuestras iglesias. Seguimos todavía siguiendo las instrucciones de las autoridades locales y le insto a cada uno de ustedes que por favor mantengan ese fervor, ese entusiasmo de seguir conectándonos a través de estas plataformas. Gracias una vez más por darnos este privilegio. Estoy seguro que a través de la semana nos estaremos dando cuenta de las decisiones tomadas por las autoridades y con gusto estaremos nosotros también compartiendo con ustedes. Ahora bien, vamos a abrir nuestra Biblia en este día en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Vaya a su palabra, la palabra del Señor, y busque capítulo 1 del libro de Santiago y vamos a leer del versículo 2 en adelante. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 2 de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora y vamos a pedir su dirección para que meditemos en su palabra en esta preciosa mañana. ¿Qué les parece? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, agradecidos infinitamente por tu amor, por tu misericordia y sobre todo, Señor, por tu bondad y tu poder. Gracias porque en esta hora, Señor, tú nos permites abrir tu palabra. Permite que abramos nuestros corazones también para escucharla, Señor, y meditar en ella y hacer tu voluntad. Confróntanos con ella, Señor, y permite que seamos transformados por la misma y el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta hora quiero darle gracias al Señor y quiero titular el mensaje dejando que las pruebas nos perfeccionen. Una vez más, dejando que las pruebas nos perfeccionen. En el capítulo 1 de Santiago vemos algo bien interesante en el versículo 2 donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago está escribiendo esta carta a los hijos de Dios, a los cristianos, aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, y nos dice algo bien interesante. Y una de las cosas que es más fascinante de este libro es que no tenemos que ser grandes teólogos para comprenderlo. Solo basta leerlo y poder entenderlo de una manera muy sencilla y práctica para que luego lo apliquemos en nuestras vidas diarias. Así que en este día yo quiero que apliquemos en nuestras vidas cómo podemos dejar que las pruebas sean de perfección para nosotros. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que sería bueno no pasar por pruebas o tentaciones en la vida? Esto sería una vida muy anhelada y sobre todas las cosas una vida soñada, pero es imposible. Santiago escribe, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Porque hay cosas que nosotros necesitamos, que Dios tiene que permitir en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos fortalecernos en Él y para que nosotros podamos llegar a ser perfectos a la imagen de ese varón perfecto como lo es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesucristo hablando decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Han sido unas semanas muy difíciles, unas semanas de mucha aflicción, han sido unas semanas de muchas pruebas, de muchas tentaciones, pero fiel es Dios y lo seguirá haciendo. Tenemos pruebas y tenemos tentaciones. Usted preguntará, pastor, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Bueno, quiero decirle que las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para que usted pueda acercarse a Él. Ponga atención y anótele. Las pruebas son las situaciones diseñadas por Dios para que usted y yo nos acerquemos más a Él. Y la tentación es aquella situación diseñada por el enemigo, por Satanás, para cuya finalidad es alejarte completamente de Dios. ¿Entiendes?
La prueba te acerca a Dios, la tentación te aleja de Dios. Por lo tanto, tenga por claro que Dios no puede tentar a nadie. Sin embargo, nos podrá hacer pasar por diversas pruebas, como dice la palabra del Señor en la carta. Aquí el apóstol Santiago hablando a los cristianos. Y como cristianos, cuando enfrentamos pruebas, lo podemos enfrentar de diferentes maneras. Primero podemos decir que cuando vienen pruebas, algunos de nosotros corremos o nos escondemos o huyimos de ella. Hay gente que corre a la prueba o huye. Hay otros que cuando las pruebas vienen, lo ven como una oportunidad para esperar en Dios y ver qué Dios va a hacer de él. Y otros, cuando vienen las pruebas, tratan de ignorarlas. Mire, precisamente he escuchado en estas últimas semanas mucha gente protestando acerca de el aislamiento, acerca de las medidas que se están tomando. Y dicen que el coronavirus es solamente una excusa de los gobiernos para hacer más dinero, que esto no existe. Cuando vemos millones de personas, ya casi 1 millón de personas, muriendo de esta pandemia, y millones han sido afectados. Ahora, necesitamos saber algo bien interesante. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, necesitamos una sabiduría y tomar decisiones correctas. Por lo cual quiero dejarlos en esta hora. Lo primero, necesitamos la sabiduría sobrenatural. Mire muy bien, necesitamos la sabiduría sobrenatural. Pongamos mucha atención. No necesitamos la sabiduría humana. No necesitamos la sabiduría del hombre, necesitamos aquella que viene de Dios. ¿Y a dónde la encontramos? Pues por supuesto que la encontramos en su bendita palabra. La palabra de Dios, hermanos, es la fuente de sabiduría para todos. Tanto así que cuando nos hallamos en medio de dificultades y usted busca la consejería de alguien y va a ir en contra de esto, no le haga caso. Ponga mucha atención. El famoso Martín Lutero, reformador de la iglesia, en una ocasión estaba tan desanimado que se fue a su casa y se sentó en la mesa de su cocina. Y cuando su esposa Catalina lo vio tan triste, tan cabizbajo, no dijo palabras, sino que lo dejó ahí. Pasaron las horas y aquel hombre seguía triste. Entonces vino ella y en su sabiduría se fue a vestir de negro. Se puso un traje de luto. Cuando el hombre la vio, le dijo Martín Lutero a su esposa Catalina: ¿qué te pasa? ¿Alguien se murió? A la cual ella le responde: eso quisiera saber yo, ¿quién se murió? ¿Será que se ha muerto Dios?, le dice ella. En el momento él repara y le dice: ¿cómo que se ha muerto Dios? No, por la actitud que tú tienes, le dice, sabiendo quién tú eres y cómo tú eres, parece que Dios se ha muerto. Mira, hermanos y amigos, hay mucha gente hoy en día actuando como que si Dios ha muerto, y todos sabemos que Dios no está muerto. Él está vivo. En medio de esta pandemia, de estas necesidades, lo podemos ver. Aquel hombre creyó realmente, que creía en un Dios todopoderoso. Aquel hombre que era uno de los más grandes teólogos de la palabra del Señor, cayó realmente en cuenta, dándose a entender de que Dios es grande y Dios es poderoso, y no importa cómo tú y yo nos sintamos, Él sigue siendo Dios. Ahora, el versículo 5 dice, capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Qué maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios. Hermanos, que cualquiera que es falto de sabiduría, si no entiendes qué hacer en la circunstancia, vea la palabra de Dios. Mire, hermanos, la palabra de Dios es tan sabia que cuando nosotros la leemos, confronta nuestra vida, confronta nuestro pecado, y por eso muchos no la quieren leer. Por eso muchos no quieren venir a ella, porque cuando leen la palabra de Dios, es ese espejo que les revela realmente su condición espiritual ante un Dios todopoderoso. Mire qué importante es esto. La palabra de Dios es como ese espejo que te hace ver tu condición espiritual. Por eso es tan sabia que fue inspirada por Dios para que de una manera u otra sirviera de grande bendición. Podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, o la fuente inagotable de sabiduría, porque fue inspirada por Él mismo. Vaya conmigo a esa fuente en el capítulo 2 del libro de Proverbios, en el versículo 1 en adelante. Mire lo que dice:
esta palabra sabia dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si inclinares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire qué interesante esta palabra, hermano. De la boca de Dios viene la sabiduría y la inteligencia. Cuando nuestras vidas se exponen a la palabra y a la influencia de ella, hermano, empieza el proceso de limpiar nuestras vidas. No va a comenzar de otra manera, a menos de que nosotros seamos confrontados de una manera u otra con la palabra de Dios. Nuestras vidas no pueden experimentar la limpieza necesaria. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando buscamos la sabiduría en la palabra de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es escuchar atentamente lo que Dios quiere decirme. Al leerla, es el único libro que realmente te habla de regreso a ti. Yo no creo que cuando tú lees un libro común y corriente o una biografía de alguien, te habla de una manera tan especial como lo hace la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que escuchar atentamente a qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Escucha bien lo que dije. Es importante que cuando tú leas la palabra de Dios, no es para aplicársela a alguien. A muchas personas les gusta leer la Biblia para luego llamar a alguien por teléfono y decirle: mire, estaba leyendo la palabra de Dios y me di cuenta que esto eres tú. No es así. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos está confrontando a nosotros. Así que es importante escuchar atentamente lo que Dios quiere decir. También cuando buscamos sabiduría en ella, debemos de obedecer con humildad. Una vez que yo escucho, empiezo a decir: oh, esto es lo que yo tengo que hacer. La verdad, hermano, la sabiduría es necesaria para aprender a ser humilde y obediente en obediencia. Importante. Lo tercero que podemos hacer es también pedirle al Señor con sinceridad. Mire, capítulo 1, versículo 5 dice que el que le falta sabiduría, que la pida y Él la dará abundantemente y sin reproches. Hermanos, Dios quiere darnos a nosotros lo mejor de Él. Y para obtener la sabiduría de Dios, hay que disciplinarse. Esto es importante. La disciplina nos llevará a muchos lugares donde nosotros nunca podríamos haber llegado sin ella. Y quiero que entendamos esto hoy en día. Recordemos en estos tiempos tan especiales, hermanos, nuestros alumnos, nuestros hermanitos en la iglesia y familiares estaban por graduarse ya en estas semanas que están por venir. Realmente quiero felicitar a cada uno de aquellos de la familia de la fe de la Iglesia La Viña que concluyeron sus años escolares con éxito. Tristemente, algunos no pudieron pasar por aquella pasarela el día de la graduación como ellos tanto lo añoraban y esperaban. Pero quiero decirles algo. Todavía vienen muchas otras graduaciones de las cuales tú puedes sentirte orgulloso de ti. Y sobre todas las cosas, Dios está orgulloso de ti. Quiero felicitar primeramente a Daniel Cruz, a Diego Mencías y a Carlos Alberto Gómez por su graduación en este año, en este mes de mayo de este año 2020. Quiero decirles a cada uno de ustedes que estamos muy orgullosos de ustedes. Precisamente el día viernes por la tarde yo pasaba por la casa de la hermana Sonia cuando miraba que los maestros de la escuela de Daniel llegaron a entregarle su toga y su certificado y le pusieron un rótulo enfrente en su yarda y se estaban tomando fotos y aproveché yo para meterme ahí y tomarme una con él. Qué maravilloso es sentir ese gozo. Daniel, Diego y Carlos, quiero decirte que Dios está orgulloso de cada uno de ustedes. Y aunque tal vez la recompensa que ustedes esperaban no la recibieron, la sabiduría que viene de Dios les va a recompensar a cada uno de ustedes a su tiempo y en su momento. Recordemos que ellos se han disciplinado para este día. Estudiaron algunos 12 años para llegar al high school y graduarse, o los años que siguen para el colegio. Sin embargo, han tomado una disciplina muy importante y los ha llevado al éxito. Hermano, amigo que me estás viendo en esta hora, la disciplina es necesaria en todos los aspectos de nuestra vida. Vivimos en un mundo donde abunda la astucia, pero hermano, la sabiduría escasea.
Qué triste es saber que hay mucha gente hoy en día, hermano, que se creen sabios y realmente, dice la palabra de Dios, son necios. Son necios porque no saben dar consejos. Cuando la palabra de Dios habla de sabiduría, es algo que viene, hermanos, no de la acumulación de conocimiento ni de experiencia, sino que viene acerca de la aplicación. Yo le digo siempre a las personas que las personas sabias no son aquellas que leen muchos libros o que son muy estudiosos. No, son aquellas personas que aplican el conocimiento y que también dan los consejos de acuerdo a cómo ellos viven. Porque es fácil decirle a alguien lo que está mal y lo que deben hacer, pero no es tan fácil vivir lo que debemos de vivir. Así que la sabiduría divina, hermanos, no es igual ni a la academia, ni tampoco a la experiencia. La dirección que tome tu vida va a depender realmente de dónde tú adquieres la sabiduría. Y si la adquieres de la palabra de Dios, vas a tener éxito. Lo segundo que quiero dejarlos en esta mañana es que cuando vienen a ti, hermanos, los problemas, las circunstancias, realmente y pides sabiduría, tienes que pedirla no solamente de la fuente divina, sino tienes que pedirla con fe. Debemos de pedir la sabiduría con fe. Cuando vemos el verso 6 del capítulo 1 de Santiago, dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Estoy seguro que en estos días de pandemia, mucha fe ha flaqueado. La fe de muchos cristianos ha sido puesto a prueba. Hemos estado pasando momentos difíciles. Realmente hemos visto personas, seres queridos, amistades, pasar realmente por situaciones de la enfermedad bien difíciles, incluso hasta tal vez has podido haber visto la muerte. Sin embargo, hermano, quiero decirte que necesitamos realmente pedirle al Señor sabiduría con fe. ¿Qué significa esto? La fe significa que tenemos que esperar en Dios. Esta semana durante el estudio bíblico yo les hablaba acerca de la importancia de la esperanza y hablábamos de que la esperanza no es solamente esperar a ver qué pasa, sino tener una convicción y una seguridad de que Dios va a hacer lo que Dios siempre ha hecho. Yo quiero decirte que Dios siempre va a hacer su parte. El problema no está en que Dios haga la parte de Él. El problema está en que tú y yo hagamos la nuestra. Hay personas muy expertas, hermanos, en ocultar la duda. ¿Y sabe qué? Usted se da cuenta muchas veces, aunque ellos no quieran decirlo, cuando usted ve a una persona tronarse los dedos, comerse las uñas o pasear de un lugar a otro y usted dice, este está nervioso, algo le está pasando. Y quiero decirte que cuando tú estás en momentos de dudas no vas a poder tomar decisiones correctas en tu vida. Por lo tanto, pide con fe. No seas arrastrado como las olas del mar, como dice la palabra de Dios. No se ha notado si las personas deprimidas en el mundo, hermano, toman decisiones bien descabelladas hoy en día. Y después no se dan cuenta qué es lo que hicieron. Cuando la mente humana tiene duda, el más leve impulso lo maneja con facilidad. Cualquier cosa, hermano, te puede llevar a tomar una decisión incorrecta. Muchas veces la indecisión, hace que todo vaya de mal en peor. Si no eres una persona de fe, vas a ir tropezando de mal en peor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Oiga bien, la convicción de lo que no se ve. La persona que duda, hermanos, es semejante, como dice Santiago, a esa onda del mar que es arrastrada por los vientos y echada de un lado a otro. Esto significa, hermano, que es vacilante. Sé tú una persona que no seas vacilante. Confía, ten fe, confía en Dios. Cuando estamos frente a las pruebas debemos de confiar en Dios, y si buscamos la dirección en el manual espiritual que es la palabra de Dios, vamos a aprender a confiar en Él. La fe no es para unos sí, para otros no. La fe es para todos. Y la sabiduría de la misma manera. Por eso es que Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala y Él se la dará abundantemente y sin reproche. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos la fe, hermanos, para soportarnos los unos a los otros y vivir en santidad. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios.
No podemos estar creyendo hoy que existe Dios y mañana dudando que existe. También, hermanos, para poder combatir las acechanzas del enemigo, tenemos que tener fe. Tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso, en el gran yo soy. Lo que Santiago nos quiere decir es que cuando buscamos la sabiduría en la palabra de Dios, nunca vamos a dudar de que Él va a hacer su parte. Una vez más, el primer principio de la pureza, hermanos, en la vida del hombre es amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente. Cuando meditamos en los atributos de Dios, nos damos cuenta que el amor de Dios, hermanos, es incomparable. Que el amor de Dios, hermanos, es sacrificial. Que el amor de Dios, hermanos, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a Dios por ese amor tan profundo con el cual Él nos ama. Y si vemos que ese amor de Padre se manifiesta en Cristo Jesús, de la manera que vino a dar su vida por ti y por mí en una cruz y resucitar al tercer día para darnos victoria sobre la muerte. El apóstol Pablo dice en la primera carta, hermanos, el apóstol Pedro en la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 7, de la siguiente manera. Primera de 1, 7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire lo que Pedro dice, hermano, que la fe se prueba de la misma manera que el oro es probado. ¿Con qué? Con fuego. Las situaciones y las pruebas de nuestras vidas que estamos pasando en este tiempo son difíciles. Sin embargo, hermano, Dios es fiel. El oro se prueba con fuego y la fe de los cristianos de la misma manera. No siempre las pruebas van a ser severas ni siempre van a ser fáciles. Así que eso es Dios el que se encarga de ello. De la misma manera, hermanos, la gracia de Dios es constante aún en medio de la prueba. Dice el apóstol Pablo en primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Vamos a hacer un alto aquí. Dijimos que las tentaciones eran situaciones diseñadas por Satanás. Dios permite las tentaciones en nuestras vidas. Pero dice aquí claramente, oiga bien, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros no podamos resistir. Continúa diciendo, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, amigo, quiero decirte algo, en las pruebas y en las tentaciones, Dios está presente. Aunque Él no tienta a nadie, Él está presente en esa tentación, sabiendo que tú puedes soportarla, porque Él está contigo. Dios nos ha prometido a nosotros estar con nosotros todo el tiempo. No nos ha prometido liberarnos de las tentaciones, pero sí nos ha prometido que si estamos con Él podemos soportarla. Dios no nos ha prometido liberarnos de las pruebas, pero sí ha prometido estar con nosotros en medio de ellas. Las pruebas vendrán, pero la gracia de Dios, hermano, está siempre sobre sus hijos. Ahora, para concluir, ¿cuál es la respuesta? Una vez que yo he buscado la dirección divina, la sabiduría divina de Dios, una vez que yo he buscado con fe, ahora yo estoy listo para que cuando las pruebas vengan, lo tercero es, tengamos que gozarnos cuando lleguen a nuestras vidas. Lea conmigo el versículo 2. Santiago dice así en el capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos damos cuenta que Santiago nos aconseja a que debemos regocijarnos no por la prueba, sino por el resultado al final de ella. Escuche lo que estoy diciendo. No dice realmente que nos gocemos porque viene la prueba, sino porque después de la prueba viene la bendición. Muchas veces les he dicho y compartido con ustedes que la prueba tiene un proceso. Y el proceso es que al final llega el propósito de Dios y la bendición para nuestras vidas. Nos damos cuenta que Santiago nos está aconsejando que sepamos esperar en Dios. Así es, hermanos, las pruebas son oportunidades de Dios para perfeccionar tu vida y la mía. Por lo cual tengo que gozarme porque yo sé que al final de la prueba yo voy a ser mejor.
porque Cristo está conmigo. Una de las escenas más importantes y gloriosas en la palabra de Dios que leemos es la historia de tres jóvenes en el libro de Daniel. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego cuando ellos fueron echados allá al horno de fuego. Resulta que cuando estos jóvenes llegaron ahí era porque habían decidido no adorar a ningún otro Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Nabucodonosor hizo con ellos como quiso, pero el que tenía la última palabra era Dios. Hermanos, amigos, esta pandemia está haciendo desastres en la vida de muchos, pero quien tiene la última palabra es Dios. Créeme esto. Dos cosas ocurrieron cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno de fuego. La primera cosa que sucedió, hermano, que el fuego perdió completamente el poder de quemarlos. Imagínense, el fuego que fue encendido muchas veces más que lo normal, no los quemó en lo absoluto. Ni siquiera, dice la palabra de Dios, olían a humo. Imagínate esta escena. Hermano, la palabra de Dios nos dice que ellos ni olían a humo. Usted y yo, cuando entramos a la cocina de nuestras casas y están cocinando algo frito o están haciendo algo rico, se le queda a usted impregnado en su ropa. ¿Alguna vez has ido a algún lugar donde tú te sientes que alguien huele a comida y dices, alguien frió papas hoy, o alguien hizo carne asada hoy, porque tenemos ese olor? Imagínate, Sadrach, Mesach y Abednego no olían ni a humo y estaban en el horno de fuego. Ni siquiera eso, la ropa que llevaban puesta se preservó intacta. Pero también vemos que Dios, hermano, estaba con ellos en aquella situación. Lo segundo que ocurre, que Cristo mismo estaba presente cuando ellos estaban pasando esa situación. ¿Cómo así? Bueno, la palabra de Dios dice que Nabucodonosor dijo, no fueron 3 los que metimos ahí, ¿por qué yo veo 4? Oye bien, no fueron 3 los que metimos ahí, ¿por qué yo veo 4? Esto me recuerda lo que el salmista dice allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12, cuando dice que 2 son mejor que 1. Porque si uno cae, dice, el otro le levantará. Y si uno dice, alguien prevalece contra el otro estará ayudándolo. Pero también dice en el versículo 12, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Está hablando de que cuando Dios está en nuestras vidas, especialmente, hermanos, no vamos a ser fácilmente rotos, especialmente en las parejas. Quiero decirte algo, cuando se cumplió literalmente la promesa de Dios del pueblo, cuando le dijo a Isaías 43, allí en ese momento, en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estaba en medio del fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Ese mismo Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, está contigo y conmigo en medio de esta pandemia. Dios nos ha prometido, hermanos, estar con nosotros. No nos ha prometido liberarnos por lo que estamos pasando por el fuego, pero sí ha prometido que estará con nosotros cuando tengamos que pasar. Nuestras almas, hermanas, necesitan ser probadas como fuego, dice la palabra de Dios, para fortalecernos en la fe y en el valor de Cristo Jesús. Ahora mismo millones de personas alrededor del mundo están siendo afectadas por esta pandemia, y usted preguntará, pastor, ¿cómo le podemos decir que se regocijen? Yo no sé si tú recuerdas hace 15 años atrás cuando el famoso huracán Katrina azotó este lado del área de Luisiana. Muchos de nosotros fuimos afectados. La verdad que todos pensábamos que era el fin de nuestras familias, que era el fin de nuestras congregaciones, que era el fin de nuestros hogares. Y todo lo contrario, en medio de todo eso, una gran bendición para cada uno de nosotros que confiamos en Dios Todopoderoso. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes fue bendecido, si usted recuerda. La verdad, hermano,
En ese momento Dios nos dio la oportunidad para que nosotros buscáramos de Él de una manera muy impresionante y para que fuésemos de bendición para otros, así como alguien fue de bendición para mí en aquel tiempo. Hoy es el tiempo que Dios está utilizando para que seas de bendición a alguien. Estas 6 semanas, 7 semanas que has estado en aislamiento, no es para que te quedes en casa solamente escondido, pero tú puedes proclamar el evangelio de la salvación por medio de las redes sociales. Yo estoy seguro que has utilizado el teléfono y la computadora más que nunca en tu vida en este tiempo. Espero que lo hayas hecho para bien. Ha llegado el momento de que la iglesia salga de estas 4 paredes. Dios nos ha sacado con el propósito de llevar el evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. Es el momento y la oportunidad de que muchos busquen a Dios. Y de la única manera que lo vamos a hacer es si tú y yo seguimos proclamando el evangelio de la salvación. Esta es la oportunidad para que muchos seamos de bendición a otros. Una vez más, esta es la oportunidad para que el mover del Espíritu de Dios se manifieste sobre toda aquella persona que tú conoces. La prueba de nuestra fe nos va a llevar a hacer algo que nunca hemos hecho por nadie. Quiero hacerte esta pregunta ya casi para concluir. ¿A quién le ha servido de bendición en este tiempo? ¿A quién ha servido? Recuerda, la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos de buscar y encontraremos, que debemos de tocar y se nos abrirá, que debemos de pedir y se nos dará. Si tú eres de las personas, yo quiero repetir esto y lo he dicho muchas veces anteriormente, si tú eres de las personas que cuando buscas no encuentras, que cuando tocas no se te abre y que cuando llamas no se te escucha, yo te voy a hacer la pregunta, ¿será que tú nunca has hecho eso con alguien? Porque aquellos que buscan, que encuentran, que se les abre y que se les escucha, es porque realmente han hecho eso por alguien. Hoy es el momento que podamos hacer alguien por alguien muy especial. La verdad, hermano, que debemos de regocijarnos por la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros. Y Santiago utiliza la palabra aquí. También dice, mas tengan la paciencia en el versículo 4, su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Si hay algo que hemos perdido en este tiempo es la paciencia. Yo sé que la paciencia está a flor de piel en muchos. Pero alguna vez has dicho, ya estoy colmado, me colmaste la paciencia. Bueno, el Señor dice, tranquilo, ten paciencia. Y entonces empezarás a ser perfecto y empezarás a ser cabal y no te va a faltar ninguna cosa. Ahora, tal vez tú te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? A pesar de ser llamados hijos de Dios, es necesario que cada uno de nosotros pasemos por diversas pruebas, como dice el apóstol aquí en el principio. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Toma cuenta en estas 3 cosas. Número 1, las pruebas son inevitables. Van a venir a tu vida. Quieras tú o no quieras. Estés tú o no estés listo. La realidad es que las pruebas son inevitables. Lo segundo, las pruebas son variadas. Como decía al principio, no todas son tan tensas ni tampoco todas son tan livianas. Vienen de diferente tamaño y de diferentes sabores. Y tercero, por seguro, las pruebas tienen un propósito. Y solamente Dios lo sabe. Si el mensaje es que el poder de Dios, hermanos, en este día se manifieste en tu vida, qué bueno. Si a través de la situación que tú estás pasando te está llamando a buscar la sabiduría divina en la palabra de Dios con fe, qué bueno. Solo te pido lo siguiente. ¿Por qué no te vienes a Él y te rindes completamente y le dices, Señor, aquí estoy yo, toma tu control de mi vida en la situación que estoy pasando? La palabra de Dios dice que aquel que comenzó la buena obra las terminará en el día de Jesucristo. Y Él va a comenzar algo nuevo en ti. Tal vez ya lo empezó, pero de una cosa estoy seguro, todavía no ha terminado. Ahora, si no ha comenzado y tú quieres que comience algo nuevo en ti, ¿por qué no vienes y le entregas tu vida a Cristo Jesús hoy? Hoy puede ser el día más grande de tu vida.
Hoy es el día de salvación. Recuerda lo que decía la semana pasada. Tu nombre, cuando es escrito en el libro de la vida, hay fiesta en los cielos de una manera tan especial. Tú estás regresando a casa. Hoy el Señor quiere comenzar algo nuevo en ti. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde tú estás? Pídele con sabiduría al Señor que tu palabra, que su palabra y la fe que pongas en ella pueda ayudarte a enfrentar las situaciones, las pruebas y las tentaciones de tu vida. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, gracias porque escuché tu voz. Gracias, Señor, porque yo sé que necesito buscar sabiamente la solución a mis problemas y solo en ti lo encontraré. Ayúdame a tener fe en tu palabra, a creer en ti y a creerte a ti. Entra en mi corazón, toma control de mi vida y ayúdame, Señor, para que cuando pase por diversas pruebas tú estés conmigo. Gracias porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para darme victoria aún sobre la muerte y porque perdona mis pecados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si tomaste esta decisión hoy día de que quieres que Cristo Jesús comience algo nuevo en ti, te felicito. Quiero darte una cordial bienvenida a la familia de la fe. Y quiero decirte que si tienes un lugar cerca de ti, una iglesia local donde tú quieras o puedas congregarte, que lo hagas lo más antes posible. Yo sé que estos días están siendo difíciles, sin embargo, pronto estaremos abriendo nuestras puertas para congregarnos, pero no te quedes callado. Dale gracias a Dios y comparte con otros la decisión que has tomado. Si no tienes un lugar donde congregarte y estás cerca de nuestra localidad, quiero recordarte que la Iglesia Bautista La Viña está ubicada en el 2850 de la calle Elena en la ciudad de Kenner. Gracias por compartir y dejarnos entrar a tu hogar el día de hoy. Y recuerda que Dios te ama y su iglesia también. Yo soy el pastor Giovanni Gómez de la Iglesia Bautista La Viña. Que Dios te bendiga. A los hermanos de la Iglesia Bautista La Viña, quiero recordarles que hoy es el primer domingo del mes, por lo cual cada uno de ustedes ya han recibido el día de ayer los utensilios representativos de la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Por lo cual nosotros recordamos este hecho con mucha reverencia y le pedimos a cada uno de ustedes que toman esto de la manera más reverente y de la manera más cordial, que esto lo hacemos aquellos que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y hemos sido bautizados por inmersión o sumergidos en el agua. Lo creemos de tal manera porque sabemos que la palabra del Señor nos dice que esto lo hacemos en memoria de Él. Ya que usted recibió el día de ayer y vino a recoger a la iglesia su utensilio representativo del cuerpo y la sangre de Cristo, quiero recordarle que tiene dos sellos. Tenga mucho cuidado para quitar el primer sello de arriba. En el primer sello de arriba se encuentra el pan y usted lo abre de esta manera. Lo pone aquí y ahora vamos a leer la palabra del Señor, lo que el apóstol Pablo decía a la iglesia, a los Corintios, instruyéndolos acerca de la cena del Señor. La palabra del Señor dice así: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario. Sacrificio perfecto, único y verdadero. Tu palabra dice, oh Señor, que es por tus llagas que hemos sido nosotros curados. Creemos en el poder, Señor, de tu cuerpo quebrantado en la cruz y como el sacrificio del cual, Señor, no hay necesidad de otro sacrificio más, porque tú lo hiciste todo. Gracias por recordar esto, lo hacemos en memoria tuya con el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora puede tomar la copa y el segundo sello poder levantarlo de la siguiente manera. Y dice así la palabra del Señor. Leemos en el siguiente versículo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Podemos tomar.
Gracias, Señor, te damos por tu sangre preciosa derramada en aquella cruz, sangre bendita, Señor, que quita el pecado del mundo. Tu palabra dice, Señor, que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Gracias por redimirnos a través de tu sangre preciosa. Y es tu sangre preciosa la que quita el pecado del mundo y borra, Señor, todo pecado. Que lo vuelve, Señor, como del rojo carmesí a como lo blanco, como una blanca lana. Gracias una vez más, Señor, porque es por medio de tu sangre que recordamos no solamente lo que hiciste en la cruz, sino también que resucitaste al tercer día para darnos la victoria. Amén y amén. Así también dice la palabra de Dios, todas las veces que comieres y bebieres de este pan y de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recuerde, hoy es el día que usted puede comenzar algo nuevo en Cristo Jesús. Deja que Él entre en tu vida, que Él produzca los cambios. La sabiduría divina viene solamente de Él a través de su palabra y su Espíritu Santo. Gracias por atendernos en este día. Que Dios me los bendiga y que tengan un buen día. Yo soy el pastor Giovanni Gómez de la Iglesia Bautista La Viña. Muchas gracias.